¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, no es la charlita que tenemos cotidianamente, es un videíto en la mañana, dado que bueno, no tenía voluntad de realizar un video, pero estaba camino al taller cuando uno de ustedes, uno de los amigos del canal, uno de los suscriptores, me hizo llegar a través de Instagram un videíto de un canal de herramientas que, sin decir una palabra, siento que por ahí pone en duda mis dichos o mi credibilidad sobre una toma de contacto de una herramienta más que económica que yo he mostrado. Bueno, quiero que sepan que es una herramienta muy económica, fue una oportunidad que yo vi y sugerí acá en el canal. Recuerdo que fue uno de esos días que voy a visitar Easy. No había nada interesante para comprar ni para mostrar, verdaderamente estaba todo vacío y lo poco que había completamente caro y discontinuo. Entonces decidí ir a Jumbo, donde antes solía comprar bastantes herramientas porque hubo una época que estaban bastante económicas y la marca era más que interesante. Ahí encontré esta pinza de la línea McCarthy a un precio muy económico. Muy económico, prácticamente las estaban regalando. En ese video, que yo no lo había visto, está bien, cada uno puede tener el punto de vista que quiera sobre una determinada herramienta. De hecho, herramientas que en esos canales dieron resultado, a mí la verdad se me rompieron en las manos. Pero bueno, esta es una pinza que por el valor de cualquiera de esas compraríamos 50 de estas más en, obviamente, ese momento y a ese precio. Hoy en día, al precio que por ahí la quieren vender, no la compro ni les sugiero que vayan. Pero bueno, era verdaderamente barata para algún muchacho que por ahí estaba comenzando, para chicos que por ahí están por ir a la escuela técnica, necesitan comprar una pinza. Era una oportunidad. De hecho, yo compré la pinza, algunos destornilladores que hasta el día de hoy sigo utilizando. Bueno, en el videito de ese canal se veía donde intentaban cortar un cable, la pinza no lo cortaba. Bueno, yo voy a cortar todo lo que el muchacho de ese canal intentaba cortar y no pudo. Yo lo voy a cortar con mi pinza de la línea McCarthy para demostrar que, bueno, verdaderamente es funcional. Quizás no es una Knipex, no vale como una Knipex, no tiene las cualidades y bondades de una Knipex. Es una herramienta que es económica, cumple la función y yo siempre digo lo mismo, posibilita a alguien que está empezando a armarse de una herramienta, a poder generar un poco de ingreso de dinero y después posteriormente comprarse algo mejor, como hicimos todos los laburantes, los que venimos de abajo de en serio. Bueno, vamos a empezar con un cable 2,5 milímetros. Corta. Cable paralelo, muy finito, tipo cristal. Si bien este cable no lo muestran en el otro video, pero yo lo voy a cortar también para demostrar que sí lo corta. Bueno, cable tipo taller, 2 por 1,5. Y voy a buscar un pedacito de alambre que habitualmente no corto alambre con las pinzas. No corto alambre con las pinzas. Pero bueno. Bueno, este no lo corta. Tampoco veo que sea muy útil cortar hebras de cable o filamentos de cable. La verdad que me parece una pavada. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere con las herramientas. Yo voy a cortar un pedacito de alambre. Estoy viendo dónde podría encontrar un pedacito de alambre. Voy a tener que ir a buscar al fondo. Calculo. A ver si no hay algo por acá de alambre. Bueno, tuvimos suerte. Las casualidades. Encontré un pedacito de abrazadera correntina.
La herramienta funciona. Económica. Puedes trabajar. Me llamó la atención porque yo no había visto ese contenido. Quizás hubiese comentado. Como acá en mi canal cualquiera tiene la posibilidad de comentar, hablar, desacreditar, decir, opinar libremente. Pensé que en ese canal también se podía, pero bueno, vi que en una ocasión borraron mi comentario. Así que bueno, yo ya demostré que la pinza, que era un regalo, era prácticamente una oportunidad para armarse de una unidad que es regalada. La verdad que quizás la gente que tiene algún vicio que no sea las herramientas, con una unidad de su vicio se podía comprar 2 de estas. Así que bueno, nada. La pinza funciona. Vuelvo a repetir, no es Knipex. Pero para el que está empezando, el que por ahí se está armando de alguna herramienta, algún chico que está empezando la escuela técnica, la pinza corta. Tampoco es que tiene que ser una Gillette, el segmento de corte de una pinza universal, completamente económica y de acero. Pero bueno, nada. Yo, como corresponde, doy la cara, hago mi descargo y la pinza funciona. La recomendé por económica y porque era una oportunidad, no por extrema calidad. La verdad que a mí me da buen resultado. Les mando un saludo, nos vemos en otro videito durante el transcurso del día, durante el transcurso de la mañana. Me voy al desempeño de las tareas. Saludos.